Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos los que están. Ya hay gente que se está incorporando. Buenas noches a Ángela Díaz Ogaz, que es la socia fundadora de Transformación. Y en esta noche, que va a ser la primera de Transformación, en la cual vamos a hablar de un tema que es coach, deporte y la vida. ¿Cómo nos sirve? ¿Qué es el coach? Y cómo también puede afectar la vida no solamente de un deportista, sino que también de las personas. Así que Ángela, buenas noches, primero que nada, gusto de saludarte y bueno, esta es la primera jornada de estos videos que vamos a hacer, más tarde vamos a tener un invitado, así que buenas noches y un gusto. Hola, hola Domingo, muchas gracias por la invitación y sí, feliz de poder compartir en el fondo de qué va esta disciplina, que también es un oficio y que de verdad tiene una connotación re bonita porque al final a través de esta herramienta uno puede apoyar a aquel que anda en busca de generar cambios que impacten en los resultados que tiene en la vida. Entonces, está bonito tema, maravilloso tema. Bueno, contarle también a la gente que se está incorporando que Transformación es una consultora que trabaja todo el tema de las habilidades, algunos dicen blandas, yo le llamo críticas. En ese punto coincidimos con la gente de Transformación. Y primero que nada, Ángela, ¿qué es Transformación? Bueno, Transformación en el fondo es una consultora y a la vez un OTEC, y básicamente nuestro foco tiene que ver con trabajar en todo lo que nosotros denominamos las habilidades directivas genéricas, y un poquito tú lo mencionaste, suele denominarse estos territorios como las habilidades blandas, palabra que de verdad es súper inapropiada, porque normalmente se denomina duro a lo que es técnico. Y en estricto rigor las competencias técnicas hoy día se encuentran en cualquier lado, se compran en el fondo de muchas maneras, hay festival de institutos, hay festival de universidad, hay festivales de centros de formaciones técnicas que sacan y preparan a gente en habilidades técnicas, pero la verdad es que la habilidad técnica es línea de base, eso no asegura que tú puedas tener un buen desempeño en los resultados que tú quieres en tu vida. Y lo que suele denominarse las soft skills o habilidades blandas, de verdad que son tan relacionadas con habilidades durísimas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el desarrollo y el aprendizaje en esos territorios muchas veces te va a obligar a mirarte. Y ahí puede ser una cosa muy abrumadora y muy dolorosa mirarnos el ser que somos, revisar las historias de las cuales venimos, cuestionar los sistemas de creencia, reconocer que muchos de los cuentos que nos contamos son esos, solo cuentos, y tener la valentía y el coraje de cuestionarlos e instalar nuevos cuentos. Y eso puede ser una pega muy dura, es casi como sacarse la piel. Ahí en coaching de repente se dice, tú cuando te metes en estos procesos, como que entras al vientre de la ballena y en el vientre de cualquiera de nosotros, hay cosas que no son muy agradables. Pero el punto está en que para salir fortalecido hay que mirarla. Y eso, mirar eso, cuestionarse a sí mismo, es una pega que puede ser durísima. Entonces, sí, trabajamos en el mundo de las habilidades directivas y el foco justamente de nosotros es acompañar personas y organizaciones para que logren sus sueños y metas, acompañar en ese proceso de transformación personal u organizacional. Ya. Bueno, y este tema del coaching, ¿podemos hablar un poquito del coaching? ¿Cuándo nace el coaching? ¿De dónde viene el coaching? Alguna gente le dice coach, otros le dicen coaching, otros Acá. diferentes terminologías, porque yo creo que es un término relativamente nuevo, ¿o me equivoco? A ver, la verdad es como que el dato de cuándo aparece el término coaching, no lo tengo, sí sé que nosotros tomamos ese nombre de básicamente lo que es el coach deportivo, de la palabra que se ocupa Ujú. digamos, en inglés, el coach deportivo. Y en particular, el coaching que nosotros practicamos es el coach de la deriva ontológica, ¿ya? Es coaching ontológico. El coaching ontológico en particular es una disciplina que en el fondo ha sido articulada por varios filósofos, ingenieros, profesionales chilenos. Ahí todo el coaching ontológico en el fondo se para y tiene un sustrato filosófico que parte de un entendimiento distinto de lo que es
de lo que es el lenguaje, en particular la filosofía del lenguaje, y hay ahí gente como Fernando Flores, que es un chileno, digamos que fue senador hace algunos años. Fernando Flores, en su tesis de doctorado, se mete en el territorio del lenguaje y articula toda una propuesta que tiene que ver con los actos del habla, tiene elementos también del doctor Humberto Maturana, luego es tomado por Rafael Echeverría, quien es el que escribe el libro La ontología del lenguaje, y el sustrato que hay en la base es, nosotros cuando hablamos, en estricto rigor, hacemos 9 cosas. Da lo mismo si tú estás hablando en español, estás hablando en inglés, estás hablando en francés, en italiano, en el idioma que sea, y el entendimiento de qué es lo que hacemos en el lenguaje de verdad genera mucho poder, entendido el poder como capacidad de acción, ¿ya? Y el entendimiento además del fenómeno humano, porque en nuestra interpretación los seres humanos somos una triple coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Y qué nos referimos con eso? Los cuentos que nos contamos, el lenguaje en el que habitamos, las el cómo hablamos, los sistemas de creencias que nos acompañan, van a impactar en las emociones en las cuales habitamos, y las emociones en el fondo son la energía que nos habilita para ir a cierto movimiento y por lo tanto mandata el cuerpo que andamos trayendo. Entonces, básicamente en el coaching, y la palabra técnica es coaching, la disciplina se llama el coaching. Quien ejerce el oficio del coaching se denomina coach, y quien recibe el apoyo a través del coaching se llama coachee. Entonces, en el fondo lo que hacemos los coaches básicamente es a través de procesos indagativos profundos, ayudarte a mirar espacios de tu vida y sobre todo de tu manera de mirar, que eventualmente son interpretaciones que te cierran posibilidades y te ayuda a mirar espacios que para ti han estado ciegos, justamente porque no somos tú, porque estamos en un lugar distinto y por cierto porque manejamos un mapa conceptual específico. Y es una disciplina que tiene muchísimo de preguntas, porque básicamente la diferencia en particular con terapia, digamos, que pudiera a veces confundir si son distintas, es que el coach acompaña a través de preguntas y es el coachee quien tiene que ir identificando su propio sistema de creencias a través de preguntas, cuestionándolo y sobre todo conectado con cuánto mundo me abren estos cuentos o cuánto mundo me cierran estos cuentos, porque al final, como somos animales de cuentos, los cuentos que nos contamos en todo orden de cosas tienen un poder tan grande que crean realidades que son particulares y subjetivas para nosotros, pero en el fondo esas realidades definen destino. Si yo me cuento el cuento de que el mundo es, fue y será una porquería como el tango, claramente eso me va a generar una emocionalidad eventualmente de resentimiento, de resignación, y cuando yo estoy en esa emocionalidad no me dan ganas de salir al mundo, y ahí la locura es que ese mismo cuento hace que yo me inmovilice y construya un mundo que en definitiva puede ser de porquería, que va a ser súper distinto a aquel que se cuenta el cuento de que el mundo es un buen lugar para vivir, que hay gente que actúa bien, que hay gente que actúa mal, y que en particular a mí me toca la que actúa bien, y cuando me toca la que actúa mal, esos son maestros que me enseñan lo que yo no tengo que hacer en la vida. Y claramente cuando yo me cuento ese cuento, estoy mucho más habilitado desde la emoción, del optimismo, desde la emoción de la serenidad o desde la emoción de la paz para salir a tomar el mundo. Y cuando yo tomo el mundo, entonces puedo construir un mundo distinto. Ajá, ajá, qué bonito. Mira, leyendo algunos artículos por ahí, me llamó mucho la atención y es una pregunta que muchas veces uno se hace. ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? Y en ese ¿quién soy? ¿Cómo me veo? Hay tres palabras en las cuales uno siempre se ubica o ubica a los demás. No sé si será exactamente esa la denominación o la forma de poder expresar qué es. ¿Quién soy en el hacer, en el tener o en el ser? Que justamente Acá, lo leí el otro día. Entonces, ¿soy por tener? ¿Soy por hacer? ¿O soy en mi ser? ¿Estoy contento con lo que yo soy como persona? ¿Qué mm, opinión te merece? mm, es que ahí yo creo que estamos juntando varios mundos diversos, porque si tú me preguntáis quién soy, yo soy la conciencia del que soy, y esa es la respuesta que te daría, pero es un territorio que más bien tiene que ver con la espiritualidad. Sí, desde el coaching, lo que yo te podría en el fondo comentar es que nosotros como occidentales venimos de una cierta deriva filosófica en la cual muchas veces nosotros nos calificamos a nosotros mismos en términos de
algunos adjetivos calificativos como yo soy generosa, yo soy buena persona, yo soy egoísta, yo soy tímida, yo soy esto y yo soy lo otro. Y esa manera de conversar, en el fondo, es una manera que eventualmente cuando esto soy tiene una connotación de adjetivo calificativo negativo, pueden ser causal de mucho sufrimiento y de cerrar mundo, porque al final, en nuestra interpretación, nosotros básicamente, y esto no tiene que ver con la conversación del alma, ya que es una conversación distinta, pero en nuestra interpretación, nosotros más que ser, no somos, nos comportamos, ¿ya? Y aprendemos a comportarnos de ciertas maneras mandatados por los sistemas de creencia de papá o mamá o quien cumplió ese rol. Y una de las dificultades de confundir el ser con el hacer en el entendido de yo me comporto es que cuando yo asumo que yo soy de una cierta manera, por ejemplo, egoísta, y ese egoísta es parte de mi esencia y eso es un cuento, entonces claramente si yo soy eso en esencia, eso es algo que yo no puedo cambiar, ¿ya? Y ese es un cuento, no es ni verdad ni mentira, ese es un cuento. ¿Y cuál es la dificultad? Que muchas veces nosotros asumimos que yo soy de una cierta manera como que es la verdad respecto de mí. Y si eso es la verdad respecto de mí, entonces yo no lo puedo cambiar. Y eso tiene una larga historia y eso viene en el fondo de interpretación de ciertos filósofos de la Grecia antigua que tuvieron la conversación de entender que era como lo constitutivo de los seres humanos, ¿ya? Y la deriva occidental en la cual nosotros en el fondo vivimos, se compró el cuento de que nosotros somos de una cierta manera, ¿ya? Y un poquito, todos los que trabajamos en el territorio del coaching ontológico, lo que buscamos es instalar una creencia distinta, que, ojo, sigue siendo creencia, no es la verdad, porque también eso es bien importante, para nosotros la verdad no nos es dada, nosotros los seres humanos no tenemos acceso a la verdad, tenemos acceso solo a interpretaciones de la realidad, somos seres interpretativos. Entonces, nosotros en el fondo buscamos que en el territorio del ser entendamos que el cuento que genera más valor y que construye mejores vidas es el cuento de no yo soy, sino que yo me comporto. Ciertos sistemas de creencias de papá o mamá habilitaron ciertas conductas en mí, yo aprendí a comportarme de esa manera y lo bonito de esta mirada de ser versus comportarse es que si esos comportamientos aprendidos y mandatados por los cuentos que se contaba quien me crió, a mí no me gustan, entonces en nuestra interpretación tú siempre lo puedes modificar, ¿ya? Porque tú tienes la potestad a través del aprendizaje de cambiar conducta. Ahora, siempre una conducta está mandatada por un sistema de creencia y ahí yo te decía hace un rato la pega es dura porque modificar sistema de creencia puede ser muy complejo, sobre todo cuando yo asumo que esos sistemas de creencia son la verdad y eso a nosotros nos acompaña muchísimo. Y es bien duro en el fondo reconocer que la verdad no existe ni nos es dada, ¿ya? Andamos con kilos de verdad y cuando uno mira la historia, al final del día, la verdad em, es en gran parte causal de todas las dificultades de ese encuentro, matanzas y guerra entre los seres humanos, porque cuando uno mira la historia, cuando ha habido masacres de un pueblo a otro, lo que ha ocurrido es que hay un pueblo o una etnia o una gente que suscribe una cierta religión que jura que tiene la verdad y que juzga que cualquiera que no comparte esa verdad no merece vivir, merece morir. Y ese es el gran costo de la verdad. ¿Ya? Entonces, en nuestra interpretación, nosotros somos seres interpretativos, somos animales de cuentos, y cuando esos cuentos no te proveen una buena vida, tú tienes que entrar a revisar los cuentos y contarte nuevos cuentos. Y esa es una potestad que tenemos a través del lenguaje. En el fondo, si pudiera ahí acompañar esto con una frase, cuando uno parte y mira la Biblia dice al principio el verbo, ¿ya? Al principio el verbo, el lenguaje, logos, y Dios dijo, hágase la luz. Y una vez que dijo, declaró aquello, acometió la tarea de separar el día de la noche. Ese mismo poder creador de realidades lo tenemos nosotros los seres humanos. Y esto es una cosa que nos enseña, ¿ya? Y justamente en los coaches lo que buscamos es, en el fondo, despertarte, sacarte el velo y recordarte que tú vienes dotado de un tremendo poder, el poder de crear el mundo que tú decidas, que tú definas porque al final del día ese es el poder que nos da justamente lo que es tributario en nosotros humanos, que es el lenguaje, ¿ya? Que no compartimos con otras especies. Ajá, qué interesante. Bueno, este programa se llama Coaching, Deporte y la Vida. Y justamente en estos momentos está conectado con nosotros Ignacio Silva, que le voy a pedir que encienda la cámara y que coloque el audio. Ignacio, ahí está Ignacio. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, profesor Domingo, buenas Siempre, noches. siempre Hola a todos los tan presentes. pintoso, tan arreglado, tan buen mozo ahí, ahí preparándose para la transmisión. Ignacio Silva es futbolista y digo profesional, porque él se cuida como un profesional, entrena como un profesional y piensa como un profesional. Por eso le digo que es un futbolista profesional con muchísima proyección. Él es futbolista de Quintero Unido, equipo de la tercera división A, y es una campaña bastante buena este año, y con la cual también tuve el placer de compartir con ellos, también realizando trabajos en cancha. ¿Y por qué también es la conexión con Transformación? Porque Transformación, sin ningún costo, ofreció los servicios profesionales de coaching, también explorando un área que era nueva para ellos, que era el deporte. Y se realizó un trabajo muy lindo, muy bonito, y también reconocido por todos los futbolistas que participaron. Y también es un trabajo al cual los mismos técnicos también lo, lo, lo calificaron de que fue un aporte total en el periodo que se desarrolló para mejorar el rendimiento. Así que, Ignacio, bueno, darte las gracias que está acá. Ángela también, que fue una de las coaches, también agradecer a Pamela Abarca, que fue la otra coach que estuvo con nosotros. Se me fue a mí ahí, la podríamos también haber invitado a Pamela, pero bueno, será para la otra. Ignacio, ¿cómo está? ¿Cómo fue la experiencia con el coaching más o menos? En mi opinión personal, la experiencia que tuve fue genial. Fue una buena experiencia, una experiencia bonita que me ayudó bastante en el ámbito de mi vida diaria, cotidiana, tanto familiar como con mi amigo, con mi pareja y en el fútbol. Me ayudó bastante. Ajá. Bueno, yo creo que Ángela también aquí se incorpore, porque Ángela trabajó con un grupo, Pamela trabajó con otro grupo, y que también podamos ir generando esta conversación. Ángela, ¿cómo fue el trabajo con los muchachos también? A ver, fue un trabajo súper bonito, porque al final del día, de una u otra manera, el objetivo de nosotras fue acompañarlos en cuestionar o mirar sistemas de creencia inhabilitante. La mente tiene mucho poder, ¿ya? Los cuentos que nos contamos tienen mucho poder, y al final en el territorio de la vida los resultados se logran en relación al tamaño de mis puedo y mis no puedo, ¿ya? Y yo siento que en este acompañamiento pusimos foco, por lo menos en el trabajo que hice yo, en que tuvieran ojos para mirar todo lo que sí han podido, porque cuando yo soy capaz de reconocer lo que he podido, veo un patrón y veo que logro cosas, entonces el recordar eso me genera la emocionalidad adecuada que me da la energía para sostener el trabajo que requiere y la disciplina que requiere y sobre todo la resistencia que requiere el deporte. Es súper mental. Es súper mental el hecho de que el músculo se sostenga, ¿ya? Y a veces pasa que tenemos la tendencia a, no sé, en un partido, por ejemplo, y yo conversando con algunos de los chicos, era como, no, todo mal, a ver, ¿qué es todo mal? ¿Cuántas de las jugadas de los 90 minutos fueron mal? A solo una. ¿Y cuántas jugadas hiciste? 20. Y entonces, ¿es todo mal? Ay, tiene razón, no era todo mal. Entonces, en el fondo es ayudar a poner también en perspectiva cómo estamos haciendo las cosas y a por sobre todo a no generalizar, porque los seres humanos tenemos la tendencia a generalizar. Cuando algo ocurre mal, como queremos protegernos del dolor que eso produce, muchas veces no es más corto decirnos, no, es que esto siempre ocurre mal, porque cuando yo me cuento ese cuento, entonces ya no me desafío a algo nuevo y no me pongo en riesgo de que eso duela, ¿ya? Y un poquito esa fue la pega que tuvimos ahí. Ujú. Bueno, también, Ángela, si quieres hacerle preguntas también a Ignacio, Acá. con toda A libertad. ver, Dale, dale, dale. ok, ok. Ahí, Ignacio, bueno, tú trabajaste con mi colega La Pame y un Sí. poquito ahí nos comentaste que te sirvió y que te sirvió en muchos dominios. ¿Y hubo algún hallazgo, algo que hayas mirado y que tú hayas dicho, wow, nunca me había dado cuenta de esto y que te haya aperturado mundo? Sí, había temas de mi carácter, de mi manera de decir las cosas, quizá no, yo no las decía de mala forma. O sea, Acá. yo la escuchaba, sentía que no eran de mala forma, pero las otras personas la escuchaban así como si fuera, me tratara de imponer, así como, o mi tono de voz era muy fuerte hacia ellos. Mi manera de expresarme era muy fuerte.
Ok, Y la señorita Pamela Barca me ayudó bastante en eso, harta sesión, incluso de los que estuve con ella, fui uno de los que llegó hasta las últimas sesiones con ella, todos los martes. ok. Y me ayudó a controlar eso, me hizo una pregunta ella, me preguntó que cuál era mi método de relajación cuando me sentía como muy presionado. Ok. Y yo le respondí que era cuando estaba buceando debajo del agua, cuando estaba en el fondo. Sentía una paz tremenda, una tranquilidad. Oye, Y una acotación. El deporte de Ignacio no es que sea abuso, ¿ah? Él es futbolista, no, sí, pero su otro hobby, hobby. sí, es bucear. Ya estamos invitados también a ir por allá. Sí, sí, sí. Ah, continúa nomás, Nacho. Y me dijo que cuando me sintiera presionado, tanto en el camarín como con mi pareja, con mi amigo, con mi familia. Te dejamos de escuchar, Ignacio. Te muteaste. Ahora Ahora sí. sí, ahora sí, ahora Ahí sí. sí. Una de las cosas que me dijo ella fue que cuando me sintiera presionado, tanto dentro de la cancha, dentro del camarín, dentro de mi casa, con mi familia, amigos, polola, pensara en ese momento, recordar ese momento, o simplemente me dijo algo súper simple que a mí le dije, ¿cómo esto me va a servir? Pero me sirvió, me dijo, entra al baño y abre la llave de la ducha o del lavamanos, me dijo. ¿Y yo por qué? Mira, me dijo, hazlo y te vas a dar cuenta de que eso al cerrar los ojos te va a llevar a tu momento de tranquilidad, a tu momento de paz. Y vas a saber decir las cosas con una serenidad, me dijo, que te vas a dar cuenta que es tremenda. Y lo llevé a la prueba. Me sirvió para hablar con mis compañeros de fútbol, con mi familia, arreglar temas que pensé que no tenían solución. Y simplemente era que bajara un cambio, que me relajara, que dijera las cosas con más calma. Me Ok. ayudó también a botar ese miedo que yo sentía. Había veces que yo sentía miedo de jugar a la pelota, miedo de que, perdón, miedo así como de cagarla, por decirlo así, como de cometer un error. Y mis compañeros también fueron parte de eso y me ayudaron psicológicamente, que me dijeron que aunque cometiera un error, ellos iban a estar ahí para apoyarme y para levantarme. Y la señorita Pamela hizo que ese miedo saliera. Y saliera ese miedo de decir las cosas mal, porque ahora ya las digo bien y no tengo problema en entablar una conversación y decir las cosas que me molestan con otra persona. Ok, súper. Ajá. Oye, Ignacio, cuando yo los tomé en el trabajo que hicimos en cancha, aproximadamente esos fueron esos 2 meses, si, si tú te recuerdas, yo les decía desde el primer día, les repetía algo. Y esto también lo tengo que repetir para mí todos los días, ¿eh? Porque es un trabajo que tengo que hacer todos los días yo también. Pero siempre es más fácil hacerlo con el resto que hacerlo con uno mismo. Alguien por ahí me lo dijo un día. Y, y yo les repetía todos los días, cabeza, 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 cabeza. Todo era cabeza. Todo era cabeza, la Me concentración, la acuerdo. gana, el aguante, el mejorar un trabajo, incluso es cabeza entender al compañero, respetar al compañero. Entonces, ¿qué opinas un poco de esa frase de que todo nace de la mente? ¿Cómo fue ese antes hasta ese después? Fue un cambio rotundo que nos sirvió a todo el equipo en realidad, porque antes nosotros éramos muy débiles de mente en el equipo completo, incluyéndome. Éramos como que ya sentíamos que algo salía mal y nos achacábamos al tiro, no nos rendíamos, nunca nos rendimos, pero nos desmotivábamos, como que se iba ese ánimo, esas ganas de ir por más, esa hambre de querer ir a buscar todo, en ese caso el resultado. Y cuando empezamos a entrenar con usted, nosotros nos dimos cuenta de que sí podíamos, que no había, como me acuerdo usted que nos dijo en la playa, el primer día que lo conocí, me dijo que nosotros llegamos hasta un límite, ¿cierto? Hay una barrera. Y nosotros somos los propios encargados de sobrepasar esa barrera. Y usted me lo dijo en la playa y lo dijo a todos los compañeros. Y me acuerdo que ese día nos sacó el jugo, nos exprimió el jugo a todos, ese día, en una hora. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que con usted nuestro potencial no era el que nosotros creíamos, sino que era más alto.
Y esa es una de las frases que siempre recordamos nosotros, cabeza, 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 y su hijo también, el profesor Nicolás, cuando jugábamos también nos dijo allá en Mejillones cuando íbamos perdiendo, cabeza, cabeza, nos gritaba cabeza chiquillo, y tratamos de dar vuelta el resultado, y bueno, lamentablemente el resultado no nos favoreció, o sea, no nos favoreció, y perdimos 4-3, pero llegamos a esos 3 goles que durante el campeonato quizás no lo hicimos. Tratamos de dar vuelta ese resultado que lamentablemente no pudimos, pero sí nos esforzamos y solamente fue cabeza. Más que juego, más que ser técnico, que ser bueno jugando a la pelota, fue solo mentalidad. Ujú, ujú. Sí, bueno, el deporte, como la mayoría de las cosas, pero ha sido mi profesión de toda la vida, es cabeza fundamentalmente. Sobre todo los que son constantes, los que son perseverantes, son los que llegan arriba. El talento muchas veces el 20% y el otro 80% es disciplina, y es trabajar y es sacrificarse. El talento sin lo otro no tiene razón de ser. Ángela, no sé si le quieres preguntar algo más. Sí, y en el fondo, en particular en el territorio del deporte, esto en la cabeza tiene que ver, y lo acaba de decir el Nacho, tiene que ver con puedo o no puedo. Y el puedo o no puedo es un constructo mental. Y en el fondo, muchas veces creemos que ese puedo o no puedo habita como en el ser mismo o en el físico mismo, y no. Mucho del puedo o no puedo, o sea, todo el puedo o no puedo es mental. Y según el tamaño de tus puedo o no puedo, es el tamaño de la vida que eres capaz o no eres capaz de construir. Y tal cual lo dice Domingo, puede haber gente talentosísima, desde, digamos, la genética. Pero si esa gente se cuenta el cuento inadecuado en términos de, no, es que esto yo no lo puedo, ese solo cuento va a hacer que yo no salga en la acción, que yo no salga en entrenamiento, que yo no salga a hacer lo que es necesario hacer para que yo brille. Y sin embargo, hay gente que no teniendo ese talento, desde el cuento de yo puedo, Claro. instalan la emocionalidad adecuada y salen un poquito a comerse el mundo. Y en el territorio del deporte, si no me equivoco, uno de los casos que conversamos justamente tuvo que ver con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tal vez no es lo talentoso que son otros, pero ese hombre ha tenido una disciplina en términos de desafiar sus sistemas de creencias, puedo, 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 que ha construido la figura que él es y el deportista que él es, ¿ya? Ujú. Bueno, yo les comentaba a ellos siempre, y siempre cuento esta historia. El 2015, cuando nos tocó viajar con Nico a Europa, y estuvimos ahí 14 días conociendo el trabajo del Manchester City, estaba Pellegrini en ese tiempo, el preparador físico José Cabello, que había venido con él del Real Madrid y de otro equipo, le preguntamos, ¿el mejor jugador que ha tenido? Y habló de Raúl, goleador de la selección española, pero dijo, el mejor, el mejor, el mejor, el más profesional, Cristiano Ronaldo. Justamente lo que estás diciendo tú. Dijo, llegaba 2 horas antes y se iba siempre 2 horas después. Y se quedaba siempre entrenando solo, pedía ayuda y entrenaba, entrenaba, entrenaba y entrenaba. Disciplina, disciplina. Así que totalmente coincidente con lo que tú dices. ¿Tú recomendarías, Ignacio, lo que hiciste este año, volver a replicarlo hacia adelante? Porque en un cuerpo técnico tenemos el técnico ayudante, el preparador físico ayudante, cuando se puede en otro tipo de categorías también por un tema de costo, los paramédicos, el kinesiólogo, los psicólogos deportivos, etcétera. Pero tú recomendarías mantener esto, incorporar el coach deportivo, por ejemplo, lo que hizo Transformación con ustedes en el proceso de entrenamiento en forma permanente. Sí, lo recomendaría bastante. Ayudaría bastante porque la mayoría de los jugadores que yo he conocido, que conozco, uno a simple vista los ve como, no, como a mí no me pasa nada, yo soy mente fría, pecho frío, como se dice en el fútbol, pecho frío, pero en el fondo no son así. En el fondo necesitan esa ayuda que gracias a ustedes a mí me la brindaron y me sirvió bastante. Y yo creo que sería una magnífica idea que Transformación, o sea, las coach siguieran con Quintero y bueno, siguiera el plantel de Quintero, porque yo creo en los procesos y este proceso me gustó bastante. Ya. Sí, bueno, también lo digo para hacerlo extensivo en otros lados, porque el otro día también la Universidad de Chile estaban reclamando a los jugadores que se había ido el coaching. Se había ido lo habían sacado la dirigencia nueva, y
Y yo siempre opino, a diferencia de hace 30, 40 años atrás, que hoy en día los equipos multidisciplinarios son fundamentales. Es fundamental trabajar, y no solamente trabajar sobre el deportista, sino que es trabajar también sobre los técnicos. No sé, obviamente transformación es un área nueva que se está abriendo, pero como dicen por ahí, no solamente, no sé si será así tanto Ángela en la empresa, pero trabajar sobre los colaboradores y las planas superiores de una empresa. Creo que también funcionaría de la misma manera. O sea, de hecho, en el fondo, y esto opera mucho en las empresas, los equipos son reflejo de los jefes. En el caso de un equipo de fútbol, el jefe es el DT. Ujú. Si el jefe, en este caso el DT, se cuenta cuentos inadecuados en relación al plantel o en relación a algunos jugadores en particular, ese solo cuento va a hacer que él se comporte de una manera particular con esos jugadores, y eso va a construir realidad en términos de los jugadores, ¿ya? En el territorio, si yo lo llevo al territorio de las empresas, si yo creo que mi pega es dar todas las respuestas, decir lo que hacer, y tengo un equipo que está solo para los mandados, eso va a construir un equipo que no habla, que no opina, que no genera sinergia y que se mueve solamente cuando yo hablo. Y eso no tiene que ver con que el equipo no tenga talento, no tenga inteligencia, no pueda hacer las cosas sola. Tiene que ver de cómo sistémicamente mi cuento impacta en cómo yo me comporto, y mi comportamiento impacta en el comportamiento del otro. Al final un DT, y eso es lo mismo que yo opino para cualquier gerente o jefe, la pega de que tiene a cargo a otros es lograr que ese ser humano brille, llegue a su máximo potencial. Es mostrarle y recordarle en cada conversación: tú puedes, a través de evidencias concretas de todo aquello que has podido, ¿ya? Porque, y lo mencionó Nacho, un fenómeno transversal en los otros humanos, que es justamente el fenómeno emocional, al final del día, la emoción más atávica que tenemos y que es parte en el fondo de nuestro sistema biológico es el miedo. Los seres humanos somos cruzados transversalmente por el miedo, ¿ya? Y el miedo es una emoción bien particular. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que nos protege. Si no hubiéramos experimentado miedo, cuando en la época de la caverna hubiéramos visto al tigre de dientes de sable comerse un colega, un compañero, si eso no nos da miedo, entonces todos habríamos acercado al tigre de dientes de sable: hola lindo gatito, y no existiríamos como humanidad. O sea, el miedo como emoción nos permite protegernos, nos permite resguardarnos, nos permite arrancar y cuidarnos. Pero también el miedo, cuando no se gestiona, inmoviliza. Y cuando se inmoviliza, entonces el mundo que yo voy a construir es un mundo distinto. Y pasa que en nuestra también cultura, en esta cultura occidental, se ha dejado súper de lado el territorio de las emociones, ¿ya? Y vivimos en la falsa pretensión de que los seres humanos somos racionales. Eso no es así. Desde la biología, los seres humanos somos emocionales, y la emoción basal y transversal es el miedo, y todos experimentamos miedo. Pero cuando no hay permiso para reconocer eso, no hay permiso, por lo tanto, para gestionar eso. Y cuando intentamos tapar el miedo se expresa de maneras inadecuadas, sea tristeza o sea rabia. Ambos son disfraces del miedo. Y aquí el negocio no es no tener miedo, porque el miedo es una emoción que protege, pero sí abrazar el miedo, ser lo suficientemente valiente para mirar el miedo, y en nuestra historia tener disponibles todas las veces que experimentamos miedo, y ver cómo fuimos capaces de pasar por sobre ese miedo y salir airoso. Parte de la pega de quien hace gestión con otro es mostrarle a ese otro: mira todas las veces en que te desafiaste, mira todas las veces en que pasaste por sobre tu miedo, y mira por lo tanto todas las veces. Si pudiste esa vez, ahora nuevamente puedes, porque tenemos la tendencia a no mirar eso, ¿ya? No lo miramos. Entonces yo ahí siempre digo, en una conversación, en el fondo, es súper importante construir lo que yo denomino mi cajita de herramientas, ¿ya? Y mi cajita de herramientas tiene que ver con traer a la conciencia todas las veces que yo dije no puedo y terminé pudiendo. Y entonces a mí me pasa hasta el día de hoy, yo tengo 50 años, eh, y hice un trabajo bien grande por ahí, por la época de los 30, que tuvo que ver con mirar mis miedos, y mi gran miedo, y lo que me acompañó durante una buena parte de la vida, fue juzgar que yo era tonta. Y fue de la mano de un coach donde yo pude cuestionar aquello, y él que me ayudó a hacer, a mirar justamente todos los hechos de mi vida que daban cuenta de que yo no era tonta. Y encontré muchos hechos
concretos, objetivos, incontrovertibles, que daban cuenta de eso. Modo de ejemplo, mis notas en el colegio, el puntaje de la prueba de aptitud en su minuto que yo saqué, la carrera que estudié, las notas con las que salí de esa carrera, las cosas que pude hacer en la época que hice gestión, y en el fondo armé mi cajita como de parabienes, y hoy día que el miedo de repente me viene, porque no es que no me venga, pero cuando el miedo me viene, yo respiro y ya hago el ejercicio de dar vuelta a la cabeza, mirar mi cojita y recordar. Acuérdate cuando dijiste que no podía y pudiste. Acuérdate y pudiste. Acuérdate y pudiste. Y ahí me paro y digo, vamos que se puede, y avanzo. Y yo gestiono mi miedo de esa manera. Ajá. Bueno, Nacho, ahí pusimos en el chat también del Zoom si alguien tiene alguna pregunta que la haga directamente por ahí, o si más adelante cuando ya estemos finalizando, también podemos abrir, así que lo vamos a dejar abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ignacio, yo sé que ya se tiene que retirar, le agradezco un montón que haya estado con nosotros, también hágale extensivo a sus compañeros para el próximo año o cuando comiencen a trabajar, o donde el fútbol nos lleve, como uno siempre dice, porque cuando termine el año uno nunca sabe dónde va a estar el próximo año. Darle las gracias a ustedes por tan buena disposición que tuvieron conmigo, con todos los sustos que lo hice pasar también, sobre todo al principio, cuando me tenían que conocer, pero siempre la intención fue no lucirme yo, sino que se lucieran ustedes, porque ustedes tienen mucho potencial, lo demostraron y realmente yo me recuerdo el último partido que estaba parado por allá por San Miguel, me acuerdo que puse el teléfono y perdían 2-0 el primer tiempo en Mejillones y terminaron perdiendo 4-3, pero haciendo un gran partido con un corazón gigante, y yo la verdad que me siento muy orgulloso. Uno no siempre se siente muy orgulloso de los grupos, ¿eh? Pero esta vez me siento muy orgulloso de ustedes, los felicito, y gracias por haber estado con nosotros y habernos acompañado, Nacho. Yo le doy las gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder expresarme sobre lo que pasé con la coach Pamela. Creo que me ayudó bastante y agradezco que me dieron la oportunidad de decirles cómo fue mi proceso con ella. Ángela. Gracias a ti, Nacho. No, muchísimas gracias y nada, aquí se trata de conciencia, reconocer el miedo, abrazar el miedo y recordar todas las veces en que eso te tomó y pudiste. Sí. Ese es el negocio de la vida, pudiste. Que eso no se te olvide nunca. Todavía falta, pero... Sí, es camino de vida, Nacho, es camino de vida. No acaba nunca, pero eso es lo bonito. Siempre estamos en aprendizaje. Que libertad, vaya, muchas gracias por haber estado con nosotros, que le vaya muy bien, cuídese. Gracias. A trabajar, ahora tengo que ir a trabajar. Sí, vaya, sí. Está bien, chao, gracias. Chao. Bueno, nos quedan los últimos 10 minutos de programa. Hoy día, como hablamos recién con Ángela, este es el primer programa de transformación. Y Ángela, hablaste recién de una famosa cajita de herramientas. Pero en el tema deportivo, con la experiencia que tuvieron con Pamela, la experiencia de transformación, de aproximarse, de llegar al deporte, ¿cuáles son como las recomendaciones, no solamente para el hecho de poder que una empresa como Transformación vaya y trabaje, en este caso con Quintero, con los jugadores, sino que cuáles serían las recomendaciones para la gente en general, para los deportistas en general? Una pequeña cajita de herramientas que ellos también pudiesen utilizar. ¿Me entiendes? A ver, Tips. a ver, yo y un poquito fue parte de las conversaciones que yo tuve con los chicos con los que trabajé yo. Básicamente tiene que ver con recabar información, y cuando hablo de información hablo de hechos y datos concretos, ¿ya? Porque como la tendencia es a juzgar muy rápidamente y muy por encima y sin fundamento, es súper natural que tengamos la tendencia a quedarnos con lo último y lo más malo, porque eso en el fondo nos aquieta, ¿ya? Entonces, aquí, en términos de ellos, yo lo que les decía es, analiza tu partido completo, mira la cantidad de pases que diste, mira de esos cuántos hubo bien, mira de esos cuántos hubo mal, mira en términos de porcentaje, qué hubo en un lado y qué hubo en el otro. Y ojo, ahí la buena noticia es que si hiciste uno bien, aunque sea 1 de 20, ese 1 que hiciste bien da cuenta que tú desde la genética estás habilitado para hacerlo bien. La pregunta es, ¿cuánto más tú tienes que entrenar para que ese 1 pase a ser 20?
Entonces, pero además yo de verdad lo vi, con varios de ellos era como, no, jugué mal, lo hice pésimo. A ver, pero miremos, pues miremos. ¿Cuánto rato estuviste en cancha? Así, abuelo pájaro, ¿cuántos pases tú diste? ¿Con cuántas jugadas aportaste bien? Y si ellos mismos se iban dando cuenta que la relación era 80-20, pero el humano, el fenómeno humano es quedarme con los 20 más malos, ¿ya? Entonces analicen, miren, quédense con los hechos que ocurren en la cancha. Y claro, si yo descubro uno que hice bien, entonces ese solo hecho me da cuenta, usted lo sabe hacer. No está inhabilitado la genética. Ahí la pregunta que viene, y la reitero, es ¿qué tengo que practicar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo logro que esto que supe hacer una vez ocurra la mayoría de las veces? Y ese ejercicio no lo hacemos. Ese ejercicio es súper importante. Y eso Una, es como la cajita de herramientas. Es mirar todas las veces en que sí lo hice. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Eso instala en mí la emoción de ambición. Esto si lo hice, lo puedo seguir haciendo. ajá, algo súper importante que uno siempre, sobre todo en un deporte como el fútbol, en que la mayoría de la gente que llega a jugar al fútbol, se habla mucho del potrero, se habla mucho de jugar en la calle, de jugar en el potrero, de jugar en una cancha de tierra, y que eso hace el futbolista. ¿Ya? No la cancha hermosa, los futbolistas tampoco se forman mucho, sobre todo en una linda cancha de pasto, en una hermosa cancha, no, se forma generalmente como era los tiempos míos en la calle, en el potrero, como dicen los argentinos. Pero, pero por lo mismo el fútbol está lleno de historias de carencia, lleno de historias de carencia. Conocemos la historia de, por ejemplo, Vidal, la historia de Valdivia, las historias de que había alguien en sus vidas que siempre fue fundamental. En el caso de los dos que yo te nombro, la mamá, fundamental en sus vidas, que iba, los acompañaba, esperaba, los llevaba. Yo también he conocido 1 millón de casos también en donde, aunque sea uno, papá o mamá, o abuelo en muchos casos, pero uno, que se preocupe de él, generalmente llegan a ser futbolistas y obviamente tienen las condiciones y tienen la perseverancia, pero llegan. Y ahí es donde, cuando uno observa la cantidad de carencias, digo yo, afectivas, emocionales, socioeconómicas también que hay. Entonces, ¿cómo influye todo eso? Lo hablo por la experiencia que ustedes tuvieron con los futbolistas en una persona. ¿Cómo influye su pasado? ¿Cómo influye su O vida? sea, influye todo el rato. O sea, yo, todos somos hijos de nuestra historia. Y si en nuestra historia, papá, mamá o quienes cumplían el rol, en el fondo de los grandes modelos, nos dijeron no se puede y usted no nació para eso, nosotros no lo vamos a cuestionar, vamos a asumir que esa es una verdad. Y si me dicen eso, yo no salgo a moverme. Y si no salgo a moverme, en el fondo nunca genero el músculo. Y un poquito en los casos que tú cuentas, ¿qué hay? Hay alguien que en la conducta le mostró al hijo, yo creo en ti y tú sí puedes. Y no solo creo en ti y tú sí puedes, sino que yo te acompaño en esta aventura. Y ese acompañar es un poquito un testimonio de fe, creo en ti. Y el hecho de creo en ti, en el fondo, a la base lo que te está diciendo es tú puedes. Tú puedes. Y cuando yo escucho eso de quienes son mis modelos, en el fondo yo creo que esa es la verdad respecto de mí y por lo tanto eso me habilita. ¿Ya? Y claro, esto volviendo a lo que comentabas de los potreros versus la cancha de pasto y qué sé yo, eso también denota un poquito la pasión. Y en este territorio, vuelvo, las emociones son súper importantes. Cuando uno entrevista, en el fondo, por ejemplo, y aquí ya me voy a ir más al mundo de la empresa, cuando tú entrevistas a gente, a emprendedores exitosos, no te van a partir hablando del van, el TIR, los clientes o el producto, te van a hablar de la emoción. Yo tenía ganas, yo estaba apasionado, yo quería hacer de ese lugar mejor, es pura emoción. Y en el fondo, cuando yo no me doy cuenta y juego feliz en un potrero con la pelota, que en el fondo hecha de calcetines, ahí lo que me está moviendo es la emoción, es la alegría y es la pasión del gozo del deporte también, porque el deporte y el juego produce mucho gozo, ¿ya? Ahora, si eso se ve acompañado por un entorno familiar y de verdad, a veces basta uno, y ojo, a veces ni siquiera ese uno tiene que ser papá y mamá. A veces papá y mamá no son, pero a veces sí es un profesor que tú te encontraste, una película que viste, alguien en tu vida que te mostró que es posible desafiar, comillas, destinos, ¿ya? Ahí como que mi interpretación en términos de la carencia
Yo juzgo que la pobreza en particular es una profecía autocumplida, porque al final en los entornos de pobreza existe mucho el cuento de eso de allá no es para nosotros. Eso es para otra gente. Nosotros nacimos pobres y nos vamos a morir pobres. Si yo desde que tengo uso de razón y lenguaje escucho eso de mi mamá y no escucho más que aquello, yo me compro eso como que es la verdad respecto de mí. Y si me lo compro como la verdad, nunca voy a salir a desafiar eso. ¿Ya? Claro, Entonces, cuando uno ve estos casos, ahí hubo alguien que en la conducta mostró a través de acciones concretas, tú puedes, tú claro. puedes, tú Bueno, puedes. ahí Daniela Núñez nos dice, conocí a alguien que quedó en el camino del fútbol debido a lo mismo. Se le repitió muchísimo la frase, no puedes. Sí, es algo que también uno ha escuchado millones de veces. ¿Para qué se va a dedicar Y al ahí fútbol? Vaya a trabajar. y ahí ocurre una cosa que a veces es bien espantosa, que el grueso de nuestros no puede se instala en la infancia, donde en el hecho, porque somos pequeños, porque no tenemos aprendizaje, porque no tenemos experiencia y no tenemos sabiduría, en el hecho tal vez hay cosas que no podemos, pero ¿cuál es la dificultad? Que en la adultez o en la juventud nunca cuestionamos eso. Lo asumimos como un hecho respecto de nosotros. Y el puedo, el no puedo, es un juicio. ¿Y cuál es ahí el peso que aquello tiene? Que en el hecho tenemos el destino que habilita nuestros juicios. Y si yo digo no puedo, es literal, no me voy a parar a abrir esa puerta o a recorrer ese camino. Por el peso del cuento no puedo. En cambio, cuando yo me digo puedo, ese solo lenguaje va a hacer que yo me conecte con una emoción positiva, entusiasmo, ambición, optimismo, me pare y avance por el peso que tiene el cuento, ¿ya? Ajá, Por eso es mente, esto es mucha mente. mucha Esa mente. mente impacta en cuerpo y en emoción. Sí. Bueno, Ángela, estamos terminando este primer capítulo. Espero que sean muchos más. Y espero que salga bien, que la grabación también funcione. Y ya la próxima semana vamos a estar conectados directamente con con el canal de YouTube en vivo de Transformación, para que también toda la gente se vaya sumando ahí con nuestro amigo Fabián allá de Buenos Aires. Vamos a aumentar el potencial de las redes sociales y llegar a más gente. Así que bueno, darte las gracias no solamente por la conversación de esta noche, sino que por la gran ayuda que ustedes realizaron con la gente de Quintero, con gente que realmente lo agradeció, un trabajo que se notó y que también refleja la calidad de profesionales que son ustedes, junto con Pamela, que lo hicieron extraordinariamente bien y nos brindaron al cuerpo técnico, los cuales me incluí durante esta última etapa del año, una ayuda que fue realmente fundamental. Porque como digo yo, la mente, y si hay gente experta que trabaja sobre la mente, pucha, se pueden conseguir muchas cosas. Así que, Así gracias. es. No, no, gracias a ti por la invitación y un poquito dar contexto. Al final yo digo mi pega, más allá del coaching, mi pega es sacar velo. Eso, a eso vine yo a este planeta Tierra y lo entendí. Mi pega es sacar velo. ¿Y cuál velo quiero sacarte? Hazte cargo del poder con que te enviaron. Tú tienes el poder creador del creador. Ponle el nombre que quiera. Dios, ponle Yahvé, ponle Buda, ponle Krishna. Me da lo mismo, pero tú vienes, la Pachamama, el gran espíritu, la fuente. Da lo mismo. Tú vienes con ese poder. Tú vienes con el poder de crear realidades a través justamente de tus cuentos. Y eso se llama libre albedrío. Tú siempre eliges, tú siempre eliges. La vida te trae, porque la vida trae, la vida no es ni justa ni injusta en mi interpretación, pero tú puedes elegir vivir aquello que te trae la vida como un desafío y cuando te lo tomas como un desafío vas creando músculo o tú puedes elegir vivirte aquello que la vida te trae como un castigo. Si tú te lo vives como un castigo, entonces juegas a la víctima. Tú eliges, tú vienes dotado de libre albedrío, ocúpalo a tu favor, hazte cargo del poder con que fuiste enviado, sácate el velo. Esa es como la pega. Así Ujú. que felices de tener este espacio y sacar más velos. Y sacar más velas. Guerreros de la luz, gente Sí. consciente. Bueno, Eso buscamos. como siempre, comienzo y finalizo con una frase, pero hoy día voy a finalizar porque el, eh, la logística en algunas cosas falló, pero esperemos que terminemos bien. Y la frase dice lo siguiente: el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Sócrates. Así que gracias a todos por haber estado con nosotros. Vamos a subir este video al canal de Transformación, que prontamente les vamos a mandar el enlace, y la próxima semana ya en vivo
por ese. Saludo a Marisol, saludo al Nico, Sí. saludo al Nacho, saludo a Luis Rodoni que estaba por ahí también, saludo a Silvina, a mi hermana Silvina Cerpero en Buenos Aires, a Daniela, a mucha gente que se conectó, así que gracias y nos vemos la próxima semana con otro tema tan interesante como este. Acá, muchas gracias a todos, muy buena semana y que descansen.